Vamos con el Real Madrid del futuro. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Vamos efectivamente a hablar del Real Madrid del futuro, porque sí, así somos los aficionados madridistas, pensamos en el presente, pero también con un ojo puesto en el futuro del Real Madrid. Un futuro del Real Madrid que tiene ya varios nombres propios subrayados encima de la mesa. Y es lo que estamos viendo, chavales, en las últimas semanas. No es algo que me esté inventando, sino es algo que está saliendo en distintos medios de comunicación y periodistas que han ido siempre en esta línea con varios nombres propios. Y en particular, evidentemente, con dos por encima del resto, que serían Jude Bellingham y Endrick, el delantero del Palmeiras. Y esto tiene un análisis que va más allá. Vamos a ver si Bellingham y Endrick terminan jugando tanto el próximo año como dentro de 2 en el Real Madrid, que eso está por ver, pero más allá de eso, hay que ver cómo se está perfilando el Real Madrid del futuro y qué tipo de causa-consecuencia tiene esto, ¿no?, encima de la mesa. En primer lugar, creo que es interesante salirse un poco del entorno y del foco que tiene encima de la mesa todo madridista, que tiene que ver con Kylian Mbappé y Erling Haaland. Creo que es interesante que el club realmente, si esto es verdad, se mueva por otros nombres y que no vaya a pelear estrictamente por estos jugadores. Ya se intentó lo de Mbappé, nos dio la estocada por detrás, nos dijo chao chao, pues el Real Madrid tiene que buscarse otras vías. Creo que sería maravilloso que el Real Madrid no insistiera por Mbappé, aunque también os digo, y lo vuelvo a decir, yo no descartaría que Florentino vuelva a intentar la operación de Mbappé, pero mientras tanto, acudir a otro tipo de opciones y intentar fichar otros jugadores de proyección máximo nivel que pueda haber dentro de los distintos mercados. Y en esa línea, nos guste o no, están tanto Jude Bellingham como Endrick, el cual ya está jugando con Palmeiras, el primer equipo, y poco a poco está empezándola a reventar dentro de la primera liga de Brasil. Creo que con respecto a Haaland, exactamente lo mismo. Al final, Haaland, es verdad, con unas circunstancias muy determinadas entre el asunto de Benzema y que se podía entender que el Madrid tenía muy perfilado ya el fichaje de Mbappé, pues que lógicamente eligiera a un gran club actualmente como el Manchester City, donde encima su padre pues ya jugó y donde hay un entorno, entiendo, que le puede beneficiar, aparte de un gran entrenador, gente con pasta y magníficos jugadores. Es decir, es evidente de perogrullo que deportivamente Haaland ha hecho una buena elección, aunque no haya venido al Real Madrid. A mí me hubiera encantado que hubiera venido Haaland, pero en el contexto del Real Madrid, con Benzema, con Mbappé, pues a lo mejor no invitaba al optimismo, dicho por el propio padre de Haaland y por el propio Haaland, que no vieron como prioritario, como opción 1, ir al Real Madrid. Y de cara a la próxima temporada y la siguiente, creo que van a ser 2 años muy importantes en el futuro del Real Madrid y que se tienen que hacer movimientos de este calado. Jude Bellingham es el centrocampista ahora mismo con más proyección de Europa y Endrick pues es una de esas grandes perlas que hay en el fútbol brasileño que el Real Madrid, con Juni Calafate al mando, está empezando a trabajar. Tras el caso positivísimo de Vinicius Junior, de Rodrigo Goes, pues parece que el próximo gran nombre sería el de Endrick, sin descartar otros que se han ido mirando, también, presuntamente. Pero el gran nombre parece que es el delantero del Palmeiras, Endrick. Y otros nombres que irán saliendo de este perfil, porque al final la política de fichajes del Real Madrid se está viendo clara. Ya se vio este año con Tchouaméni y con Rüdiger. Es decir, por una parte, grandes oportunidades de mercado con futbolistas a bajo coste pero experiencia y calidad dentro de Europa, anteriormente casos como el de Courtois o David Álava y ahora el de Antonio Rüdiger, y luego casos como el de Tchouaméni, casos de futbolistas de gran proyección internacional que van a ser o son ya grandes estrellas y donde tienes que invertir en algunos casos mucha pasta, pero sabes que en el caso de Tchouaméni además tiene el añadido de que ya está dando rendimiento top presente. Pero está claro, chicos, la política del Real Madrid creo que en estos últimos tiempos, 2-3 años, está muy marcada y en esa línea nos vamos a ir. Lo vimos con Álava y con Camavinga, con Courtois, con Rüdiger, con Tchouaméni. Y vamos a ver si de cara a la próxima temporada aparece el gran objetivo Jude Bellingham, que estaría también dentro de esa línea. Y espero que arriba también se dé un golpe de efecto con un fichaje de algún jugador que pueda ser o una oportunidad de mercado o un jugador joven de gran proyección.
aunque de cara a la próxima temporada ya sabéis que el nombre de Endrick no podría ser porque tendría 17 años y no podría desembarcar todavía a Europa, aunque el Real Madrid previamente ya podría cerrar su fichaje, mismo parecido caso con, por ejemplo, Vinicius Junior. Pero veremos cómo evoluciona todo. Lo dicho, el futuro del Real Madrid parece que se va escribiendo con otros nombres que no tienen que ser necesariamente ni Kylian Mbappé ni Erling Haaland. Y eso a mí me parece una buena noticia, porque significa que vamos a hacer un buen trabajo como hemos hecho los últimos años, pero donde no estamos cerrando nombres como los de Haaland y Mbappé, por los cuales, por unas razones o por otras, pues al final los clubes estados están de por medio. Creo que el Real Madrid por ahí tiene que intentar diversificar esfuerzos y hacerlo con jóvenes de gran proyección. A mí me parece una política conveniente y por supuesto esas grandes oportunidades de mercado que te pueden ofrecer como lo hemos visto este verano y el anterior con Rudiger y con Alaba. De igual manera me gustaría vuestra opinión en el cajón de comentarios. ¿Qué pensáis que debe hacer el Real Madrid en el futuro? ¿Qué perfil de fichajes? ¿Qué perfil de movimientos? ¿Qué jugadores os gustaría ver en el Real Madrid? Quiero que sea un vídeo proactivo donde dejéis vuestra opinión. Y lo dicho, vamos a ver cómo se va desmenuzando todo, pero para mí tiene buena pinta los perfiles de nombres que se están tratando. Luego a partir de ahí habrá que ir cerrando. Pero, como digo, me parece interesante. Con sus más y sus menos, pero me parece más positiva que negativa la política de fichajes que está llevando el Real Madrid. Y luego, lógicamente, a los hechos nos remitimos en los últimos tiempos. A nivel competitivo, creo que el Real Madrid se está moviendo bien y haciendo buenas plantillas, con sus defectos, pero unas plantillas altamente competitivas.